Bien, jovencitos, continuamos con la resolución. A ver, pregunta número 1. Dice así, el tema central del texto es, ¿cuál sería la clave correcta? ¿Cuál sería la clave correcta? Por favor, recuerden que para resolver esta pregunta tenemos que vincular texto e imagen. Nunca se olviden de eso, por favor. ¿Sí? Nunca se olviden de eso, son dos componentes de una unidad. En consecuencia, la clave sería la D. Muy bien, Vivian. Sí, es correcto, ¿cómo no? Porque se refiere pues a Brasil, aun cuando en la imagen aparezcan otros países, pero el texto trata acerca de Brasil, mayor volumen de usuarios de Internet en Latinoamérica. Dos, consumir, connota un fenómeno caracterizado por un o por una. ¿Cuál sería la clave de la pregunta número dos? Me parece que está sencilla también, ¿ah? ¿Eh? Bastante sencilla esa clave, ¿ah? ¿Eh? 2D, muy bien, Vivian, perfecto, es el uso desmedido, ¿no es cierto? En efecto, muy bien, uso desmedido. Lo colocamos entonces, realizamos el señalamiento y seguimos. Es incongruente con el texto sostener que el uso de Internet en Brasil, es inconsistente sostener que el uso de Internet en Brasil, también está sencilla esa clave. B, ¿sí? Podría alternarse con otras tareas o labores realizadas diariamente. No, porque en realidad consume mucho tiempo, ¿no? Así que esto es incompatible. Muy bien, ahí está. Pregunta número 4. Se infiere el texto que la actitud compulsiva de usar las redes sociales, porque vean ustedes que las actividades que ellos realizan, la que impacta más y la que demanda más tiempo, en la que invierten más tiempo, es en el uso de redes sociales. Pero ¿qué ocurriría? Oh, no, perdón. Se infiere el texto que la actitud compulsiva de usar las redes sociales en Brasil. Ya, eso está sencillo también, ¿eh? Está muy sencillo eso ahí. 4. Vamos. Vamos, jóvenes cachimbos. Vamos, jóvenes cachimbitos. ¿Cuál sería la clave? Cuatro la A, me dicen por ahí. Se vincula, claro. No hay otra manera, pues, porque para que exista un gran consumo, digamos, y además una gran cantidad de usuarios, se tienen que poder conectar bien, ¿no? Si no, no habría forma. Además, es un país muy grande. Entonces, en la pregunta número 4, la clave es la A. Se vincula con una conectividad aceptable y el acceso a Internet, sin conectividad, no hay forma, en realidad, de que puedan utilizar las redes sociales todos los días y tal. Y finalmente, si los más de 31 millones de peruanos usaran Internet con frecuencia, posiblemente, recontra sencillo. Tiene que ver con la imagen, por supuesto.
El número 5, la clave correcta es la alternativa C, correcto. Perú supera a Colombia, pero no podría aproximarse siquiera a Brasil. Muy bien, ahí está, ahí está, listo. Bien, jóvenes. Ahora vamos a pasar, por supuesto, al texto en inglés y luego revisaremos estos otros dos textos que están muy interesantes. Pero antes vamos entonces con el textito en inglés, ¿ok? Empezamos entonces. Dice aquí, The University of Cambridge, ¿no? La Universidad de Cambridge is the second oldest university, es la segunda universidad más antigua, ¿no es cierto? In the English speaking world, ¿no? En el mundo de habla inglesa. Pues acá sería, de nuevo repito, dice aquí, The University of Cambridge, la Universidad de Cambridge, is the second oldest university. Es la segunda universidad más antigua in the English speaking world, en el mundo de habla inglesa. After Oxford, después de Oxford. ¿Ok? It is situated in the town of Cambridge, England. ¿No es cierto? Está ubicada, está situada, estamos de acuerdo, in the town, town es ciudad, en este caso, of Cambridge, de Cambridge, England, Inglaterra. ¿Sí? Entonces señalamos esa segunda parte. It is situated, está situada, está ubicada in the town, en la ciudad of Cambridge, de Cambridge, England, Inglaterra. ¿No es cierto? According to legend, de acuerdo con la leyenda, the university was founded, ¿no? De acuerdo con la leyenda, la universidad fue fundada, was founded in 1209 by a scholar escaping from Oxford after a fight with local there. ¿Ok? En un segundito, por favor. En un segundito.
Profesor, su micrófono está apagado. Muchas gracias, Vivian. Sí, estoy hace rato con el micrófono apagado. Bueno, a ver, vamos. El señalamiento ahí. ¿Eh? Dice lo siguiente, en el segundo párrafo, Cambridge has produced, ¿no? Cambridge ha producido more Nobel Prize winners, ¿sí? Más ganadores del premio Nobel than any other university in the world, ¿no? Que cualquier otra universidad en el mundo. Having 80 associated, ¿no? O sea, tiene 80 asociados, estos premios Nobel, 80 asociados with it, ¿no es cierto?, en la universidad. About, cerca, ¿no? Alrededor de 70, of whom, de los cuales were students there, fueron estudiantes allí. O sea, de estos 80 académicos asociados que han ganado el premio Nobel, ¿no es cierto? De estos 70, de estos 80, perdón, cerca de 70 han estudiado en Cambridge. ¿Ok? It regularly heads league tables ranking British universities. ¿Ok? Regularmente, it regularly heads, regularmente encabeza, league tables, tablas de clasificación. Aquí es league tables ranking, ¿no es cierto? Que son los rankings o las tablas de clasificación, ¿ok? British University, de las universidades británicas, and a recent legal table, ¿sí? Y en un ranking reciente, by the Times Higher Education Supplement, del Times Higher Education Supplement, rated, la calificó, la ubicó, la situó, it sixth in the world, ¿no? Sexta en el mundo. Overall and first for science, en general, y la primera en ciencias, ¿ok? O sea, es una universidad, en realidad, muy reputada, la Universidad de Cambridge. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice aquí, it regularly heads, regularmente encabeza, ¿no es cierto? League tables ranking, las tablas de clasificación, British universities, de las universidades británicas, ¿ok? And a recent league table, ¿no es cierto? Y en un ranking reciente, by, por supuesto, by the Times Higher Education Supplement, rated es, la ubicó, la situó, it six, ¿no es cierto? Sexta, in the world, overall, en el mundo en general. O sea, Cambridge a nivel global se ubica en el sexto lugar. And first, y primera, for science, en ciencias. ¿Ok? Son en realidad datos impresionantes de la Universidad de Cambridge. ¿Ok? Entonces, luego dice, en el último párrafo, ¿no es cierto? Señala lo siguiente. The universities of Oxford and Cambridge, las universidades de Oxford y Cambridge, often, que es a menudo, referred, denominadas o referidas, together, juntas, as Oxbridge, como Oxbridge, de Oxford, Bridge, de Cambridge, compete to be seen, compiten para ser vistas as the strongest overall university in the UK, para ser vistas como la universidad más sólida, más fuerte, ¿no es cierto?, del Reino Unido. Históricamente, they have produced, han producido a significant proportion of Britain's prominent scientists, writers and politicians, ¿no? Han producido un número significativo, estamos de acuerdo, una proporción significativa de políticos, escritores y científicos británicos prominentes, ¿no es cierto? Así de concreto, destacados. Muy bien. Último párrafo entonces. The universities of Oxford and Cambridge, las universidades de Oxford y Cambridge, often, a menudo, refer it together as Oxbridge, ¿no? A menudo se refieren juntas como Oxbridge. Compete, to be seen, compiten por ser vistas as the strongest overall university
como la universidad más fuerte in the UK, en el Reino Unido. Históricamente, they have produced, han producido a significant proportion, una proporción significativa, of Britain's prominent scientists, writers and politicians, de científicos, escritores y políticos destacados, ¿no es cierto?, de Inglaterra, ¿sí? Esa sería entonces la lectura, número 1, el passage 1, y vamos ahora con, ¿no es cierto?, las preguntas. The main intention of the author on the reading is to, ¿no es cierto?, a saber, la intención, aunque aquí hay dos claves, ¿eh? Acá, olvídense esta de aquí, aunque no. A ver, no, está bien, muy bien. Vamos con la primera pregunta. La intención principal, entonces, del autor de la lectura, ¿sí?, es, ¿cuál sería la clave, entonces, en esta preguntita, maestro Cachimbos? The main intention of the author on the reading is to. La intención principal del autor de la lectura es, ¿no es cierto?, to explain, explicar, the historical competition between Oxford and Cambridge, la competencia histórica entre Oxford y Cambridge. To describe, describir, the most famous academics of Cambridge, a los académicos más famosos de Cambridge. To criticize, criticar the academic path, ¿no? La trayectoria académica of the University of Oxford, ¿no?, de la Universidad de Oxford. Y finalmente, to make a brief historical review, realizar, hacer una breve reseña histórica, brief es breve, review, reseña, of the University of Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Me parece que es una pregunta muy manejable esta primera, y ustedes ya me pondrán al tanto acerca de cuál es la clave, ¿ok? ¿Cuál sería la clave entonces en la pregunta número 1? Maestros, maestras, vamos, actívense. Por aquí Vivian, ¿no es cierto?, me da una pequeña pista. ¿Cuál sería la clave en rigor? En la número 1 la clave es la D, me dice Vivian. Y bueno, estoy de acuerdo con ella. De hecho, que consiste, pues, se enfoca en Cambridge, aun cuando menciona a Oxford de manera muy puntual, ¿no es cierto? Es básicamente para rellevar el tópico fundamental que es la Universidad de Cambridge, ¿no es cierto? Y nos habla de cómo se fundó. Dice acá que se fundó por un grupo de estudiantes que huye, pues un grupo de académicos que huye de Oxford, ¿no es cierto?, después de una pelea, y entonces ahí es que se funda la Universidad de Cambridge. Y nos habla acerca de las bondades de esta universidad, y se acabó, ¿no? Ahora, dice acá, the contextual synonym of table is, ¿no? El sinónimo contextual de table, ¿ok? Y acá tiene que ver con estos rankings, league tables rankings, ¿no es cierto? Es lo que se señala aquí. And a recent league table, ¿no es cierto? Estos son listas de posiciones en rigor. Entonces, table is, el sinónimo contextual del table is board, que es tablero, list, que es lista, rule, que es regla, portion, que es porción. ¿Cuál sería la clave, Vivian? Vamos. Entonces, en la número 2, que tiene que ver con estos rankings, ¿no es cierto?, el sinónimo de table is list, ¿no es cierto?, lista. Listas en las cuales podemos ver las posiciones, ¿no es cierto?, en qué posición está tal o cual universidad. Entonces es list, ¿sí? ¿Cómo no? Es una lista de posiciones, ¿ok? Vamos con la pregunta número 3. Dice aquí, it is true, ¿no es cierto?, es verdadero, to say it, afirmar, about, sobre, the historic competition, sobre la competencia histórica entre Oxford y Cambridge, that it
es a recent rivalry among the universities, ¿no es cierto? O sea, es una rivalidad reciente entre las universidades, ¿sí? It is now conocida in the United Kingdom, ¿no? Es conocida en el Reino Unido. Luego, representa an urban legend, ¿no? Una leyenda urbana. It has a sportive and philosophical origin, ¿no? Tiene, estamos de acuerdo, un origen deportivo y filosófico. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 3? Bueno, gracias Catherine y Stephanie, ya se activaron por ahí. ¿Están de acuerdo con Vivian que la clave es la B? A saber, it is known. Esta rivalidad sí es conocida, como no, y creo que es compatible eso, porque incluso se les llama Oxbridge, ¿no es cierto? Oxbridge, ¿cómo no? Entonces, la clave correcta sería la alternativa B. Es conocida en el Reino Unido. Is known in the United Kingdom. Es conocida esta rivalidad en el Reino Unido. That's right. Pregunta número 4. It is inferred from the reading, ¿no? Se infiere de la lectura, that in United Kingdom, que en el Reino Unido, education is well valued in society, ¿no? La educación, por supuesto, es bien valorada, estamos de acuerdo, en la sociedad, ¿sí? Entonces, en cuanto a la A, alternativa B, are the best Nobel Prizes in literature, ¿no? La lectura en el Reino Unido, se infiere la lectura que en el Reino Unido son los mejores premios Nobel de literatura, o están los mejores premios Nobel de literatura. En el Reino Unido, competitions are generated among the schools, se generan competencias entre escuelas. Y finalmente, education is low cost, estamos de acuerdo, for the population, la educación es de bajo costo para la población. ¿Sí? Entonces, si aquí en el texto nos indican que en efecto en Oxford, perdón, en Cambridge, ¿no es cierto? Se encuentra una de las mejores universidades del mundo, nada menos que la sexta mejor del mundo, ¿no es cierto? Y la primera en el Reino Unido. ¿Cuál sería entonces ahí la clave correcta? Por ahí Vivian me dice la B, ¿no? Están los mejores premios Nobel de literatura. No lo creo, Vivian, porque los premios Nobel de, por ejemplo, Mario Vargas Llosa es peruano, ¿no es cierto? Estudió en San Marcos, no en Cambridge, ¿no es cierto? Pablo Neruda tampoco es de Cambridge, para nada. Gabriel García Márquez era colombiano, ¿no es cierto? Jean-Paul Sartre no es tampoco inglés, es francés, ¿no es cierto? Y así puedo ir nombrando muchos premios Nobel de literatura que no son ingleses. Entonces, la clave correcta es la A, la educación es bien valorada, ¿no es cierto? Education is well valued in society, es muy valorada en la sociedad, y es por esa razón, ¿no es cierto?, que esta, pues, es una universidad muy portentosa, ¿no? Finalmente, if Peru had a prestigious university like Cambridge, si Perú tuviera una universidad prestigiosa como Cambridge, then it would, ¿no es cierto? Then, entonces, it would be, sería the best university at continental level, ¿no? La mejor universidad a nivel continental, dice por aquí, ¿no es cierto? Luego, dice lo siguiente, then it would, entonces, would cause, provocaría, causaría the suspicion, el recelo of many private universities, de muchas universidades privadas. Then it would be, sería a university for students, para estudiantes, with high economic incomes, con altos ingresos económicos. Y finalmente, be result, it would be result, sería resultado of a real education investment, de una inversión educativa real, ¿no es cierto? O de una inversión en educación real by the state, por parte del Estado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la clave entonces? La alternativa D. Correcto, Vivian, correcto, Catherine, muy bien.
then it would be a result, sería el resultado of a real education investment, de una inversión. Investment es inversión, de una inversión en educación real, ¿no es cierto? Por parte, pues, del Estado. Es correcto. Ahí entonces nos quedamos en la alternativa D. Y ahora, ¿no es cierto? Vamos con el texto número 2, ¿sí? Vamos con el texto número 2, y este texto es para ustedes. Vamos leyendo entonces el fragmento A, ¿ok? Vamos.
Muy bien, jóvenes, vamos con la primera pregunta. Rápidamente voy indicándoles a ustedes cuál es la clave ahí. Notamos en rigor que existen, pues, ciertas tensiones entre la propuesta vygotskiana y la propuesta piagetiana, ¿no es cierto? Entonces, en rigor, el texto se enfoca fundamentalmente en cuáles son estos distingos, ¿ok? No dudo que haya, pues, también coincidencias en las propuestas de Vygotsky y de Piaget, ¿no? Pero aquí en el texto se enfocan ciertamente en las diferencias, ¿no? Los aspectos diferenciales. Y es en tenor de ello que la clave aquí sería, pues, la alternativa D, ¿no? La diferenciación de las propuestas de Piaget y Vygotsky. Cuando se dice padre, ¿no es cierto?, considerado padre del constructivismo, a Jean Piaget, se refiere a que es el pionero, ¿no es cierto? Es decir, el fundador, pues, la persona que creó esta teoría, ¿no es cierto? Y por esa razón tendríamos que decir que la clave en la número 2 es pionero. Y espero que estén de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, me lo dicen y lo podemos conversar, ¿ok? Ahora, esta pregunta es interesante porque nos pide que indiquemos cuál es el aspecto incompatible o la afirmación incompatible, ¿no? Dice, es incompatible afirmar que las propuestas de Piaget y Vygotsky encuentran un punto coincidente en la consideración de que ambos soslayan el valor de la interacción en el desarrollo del niño. En absoluto, la interacción más bien es relevante, ¿no es cierto? Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Vygotsky, si no mal recuerdo, que es este de aquí, ¿no es cierto? Dice que en el caso de los primeros años, los niños se desarrollan a través de conversaciones informales. Eso es interacción. Y formales con los adultos. Eso es interacción, así que la interacción va a estar presente. Y en el caso de Piaget ocurre exactamente lo mismo. ¿Okay? Pues aquí la clave correcta es la C. La clave correcta es la C. ¿Sí? Pregunta número 4. Es posible deducir del texto que para la propuesta de Vygotsky un componente importante de la interacción es. ¿Sí? Repito, es posible deducir del texto que la propuesta de Vygotsky, o para la propuesta de Vygotsky, un componente importante de la interacción es el libertinaje, las leyes, el cerebro, el lenguaje. Muy sencillo, porque es algo que ya he dicho. En rigor, ¿no es cierto? La clave ahí sería indudablemente el lenguaje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el niño, a través de conversaciones formales o informales, o de interacciones formales e informales, va pues gestando y va desarrollándose cognitivamente, ¿no? Y finalmente, si Piaget y Vygotsky asumieran que la interacción es dependiente de los aspectos biológicos, posiblemente los aspectos cruciales de ambas propuestas queden validadas con la experiencia. Si es la biología, entonces ya la interacción pasaría a un segundo plano. No quiere decir que sea irrelevante, pero ya no sería, pues, digamos, el componente medular. En ese sentido, ¿no es cierto? La clave correcta es la B. Sus propuestas teóricas sobre el desarrollo cognitivo sean de corte ignatista, ¿no es cierto? La clave correcta, repito, aquí es la alternativa B. ¿Y por qué ignatista? Porque nacemos con ello, pues, ¿no? O sea, ya la biología nos ha equipado, ¿sí? Eh, para poder interactuar. Es finalmente la interacción determinada, definida, ¿no es cierto?, por la biología nuestra. Y en ese sentido, la clave correcta es la B. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, a cerrar este ciclo, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, ha sido en realidad una travesía de 19 semanas. Ustedes han estado enfrentados con un caudal de información muy alto, ¿no es cierto? Muchos cursos, eh, pero en realidad la tenacidad que han tenido para resistir hasta esta última semana es digna de aplauso, ¿no es cierto? Yo en realidad te respeto mucho por varias razones. Una de las razones, indudablemente, es que hayas elegido San Marcos, ¿no es cierto?, como la universidad que habrá de formarte, que es una universidad, mi universidad también, en la cual he realizado todos mis estudios, desde pregrado hasta el posgrado, eh, los he realizado en San Marcos, ¿ok? Allá por el año 2001 ingresé a la universidad, acabé mi carrera de lingüista, como lingüista formado ahí, acabé pues mi carrera en 5 años, en los 5 años que estipulaba, ¿no es cierto?, la formalidad. Inmediatamente después hice la maestría en 2 años, el año 2006 y 2007, y el doctorado, ¿no es cierto?, lo inicié hace 3 años ya.
¿ok? Lo inicié el año 2019 y lo culminé el año 2021, el año pasado. Ha sido realmente también una travesía muy compleja, muy dura, con mucho sacrificio y compromiso también, porque eso es lo que demanda la vida académica en rigor, ¿no es cierto? Allá por el año 2001 ingresé en tercer puesto en lingüística, lo recuerdo nítidamente, porque para mí en realidad fue una alegría enorme ingresar a San Marcos. Ustedes no tienen la menor idea de lo que me costó ingresar a la universidad, ¿no es cierto? Yo en esa época tenía que trabajar y estudiar, y era una cuestión dura. Trabajaba toda la mañana y me iba a estudiar en la tarde a la academia. Y recuerdo que el año 2000 que postulé no ingresé, y había hecho pues un esfuerzo enorme. A mí en realidad me dejó muy triste eso, en algún momento te lo he contado. Sin embargo, tuve que replantear mi estrategia, decidí inscribirme en la mañana, pero para eso tenía, ¿no es cierto?, que buscar trabajo por las tardes. No era una cuestión sencilla. Los fines de semana trabajaba eh, en un local de comida rápida, ahí en la avenida Arequipa. Era un trabajo duro, a veces trabajaba los fines de semana ahí para poder costear mi academia, ¿no es cierto? Y recuerdo mucho que había veces en que tenía que quedarme pues hasta las 6 de la mañana trabajando y luego empalmaba con la academia. Era muy joven, por supuesto, ¿no? Y tenía todas las ganas de ingresar. Pero fue pues una etapa muy dura. El sueño a veces arreciaba y yo no soportaba, ¿no es cierto?, estar sin dormir y me quedaba dormido en plena clase, ¿no? ¿Ok? Y era porque tenía que trabajar. Todos los que hemos ingresado a San Marcos sabemos muy bien del esfuerzo que eso demanda, ¿ok? Si por ahí el plan que tú has trazado, que es ingresar, no funciona en un primer momento, no te rindas, ¿ok? Continúa. Tienes que pelear, tienes que demostrarte que realmente tú tienes toda la capacidad para poder ingresar a San Marcos, ¿ok? Este va a ser un camino bastante largo, de hecho, pero la recompensa que uno obtiene después del esfuerzo es una recompensa que nos llena toda la vida, ¿ok? Ustedes no tienen la menor idea lo mucho que le agradezco a mi universidad y a sus maestros, ¿no es cierto?, quienes me han formado. Formar parte, ¿no es cierto?, de esta Legión de Sanmarquinos es un tremendo honor, ¿ok? Es un tremendo honor. Y ser sanmarquino en realidad te granjea mucho respeto. La gente que en realidad te conoce en otras instituciones y saben que eres de San Marcos, ¿no es cierto?, saben en realidad que eres un profesional competente. Ahora bien, eso en rigor se obtiene dedicándote mucho al estudio, ¿ok? No es en realidad una tarea sencilla. Tienes que esforzarte mucho, demanda mucho sacrificio. Yo recuerdo cuando era alumno universitario, en realidad mis amigos me veían solamente cuando estaba de vacaciones nada más, porque el resto del tiempo me la pasaba o bien trabajando o bien estudiando. Era pues parte de lo que tenía que hacer. Pero yo creo que hice las cosas bien, ¿ok? Eh, Estudié mucho, me preparé mucho, leía mucho. En esa época era realmente poco lo que uno podía obtener, digamos, como parte del caudal informativo. Ahora existe una serie de repositorios digitales que son muy buenos y de los cuales puedes descargarte mucha información. Antes no existía eso, teníamos solamente la biblioteca. Pero recuerdo mucho cuando acabé mi carrera, después de 5 años, y acabé en primer puesto, ¿no? Había sido el primer puesto de mi promoción desde que empecé a estudiar, ¿sí? Y recuerdo que me dieron una resolución de canal en la cual se me decía que tenía ingreso directo a la maestría en lingüística, y la acepté el ingreso, ¿no? Me sentía en realidad muy contento de eso, no sabía en realidad qué era hacer estudios de maestría en ese momento, pero dije, bueno, en realidad he hecho las cosas bien en pregrado, me han dado esto como premio, así que voy a aprovechar el premio y haré la maestría. Y la maestría la hice en 2 años. Y el resultado fue exactamente el mismo. Acabé en primer puesto la maestría, ¿no es cierto? Nuevamente fue toda una historia de esfuerzo, mucha demanda, ya tenía hijos, por supuesto, a quienes tenía que alimentar, a quienes tenía que cuidar y tal, pero a pesar de que en realidad mi ritmo era muy acelerado y medio loco, ¿no? Creo que alcancé el objetivo, ¿no? Creo que me fue bien. Pero, repito, esto en realidad solo se obtiene, solo se consigue con mucha dedicación y mucha disciplina, ¿ok? A veces los cachimbos pierden esa perspectiva y se olvidan en realidad lo mucho que les ha costado ingresar y creen que ingresar ya es el objetivo final y ese no es el objetivo final. El objetivo final y último es dedicarte a ser un alumno universitario destacado en la universidad,
Y ya les voy diciendo algo, ¿eh? Ahí en la universidad nadie te va a revisar el cuaderno, nadie te va a poner una estrellita por haber hecho las cosas bien. Nadie te va a decir mañana tienes examen, ¿ok? No vas a tener un tutor que esté llamando a tu casa, a decir, está estudiando en su casa el alumno periquito. No vas a tener nada de eso, porque en rigor, ¿no es cierto? En la universidad ya te formas para ser una persona independiente. Y si estudias o no estudias es tu problema. No va a haber ninguna presión detrás, porque la universidad no es una segunda escuelita, ¿ok? En la universidad te está formando para la vida, es lo que te va a sostener. Y si no estudias, jalarás. ¿Estamos de acuerdo? Te quedarás unos, o tal vez abandones la universidad. Eso quiere decir que no estuviste preparado, ¿no es cierto?, para ese nivel de exigencia, ¿ok? Pero si tú estás muy enfocado y anticipas que eso es lo que quieres de tu vida, ¿no es cierto?, vas a entregarte en la universidad, vas a dedicarte mucho. Y créanme cuando les digo que esa entrega va a rendir sus frutos en 5 años o 6 años, dependiendo de la carrera. Va a rendir sus frutos. Porque en realidad, los profesionales dedicados, los que nos hemos formado con dedicación en las aulas sanmarquinas y sabemos del esfuerzo que hay que invertir, ¿no es cierto? Vamos a recibir una recompensa doblemente enorme. Yo les reitero que en realidad San Marcos a mí en particular me cambió la vida, ¿sí? Pasé de ganar 20 soles diarios, ¿no es cierto?, a ganar, bueno, mejor no te digo cuánto gano, pero eh, me siento conforme con lo que gano, ¿no es cierto? Y eso solamente lo he obtenido esforzándome mucho, dedicándome y también respetando y queriendo a mi universidad. Porque yo creo que somos extensiones de las personas que conocemos a lo largo de la vida. Y ciertamente siento que los maestros sanmarquinos que me formaron con mucho rigor en muchos casos, ¿no es cierto?, han hecho lo que soy ahora como profesional. Y que no es poco, ¿no es cierto? Soy una persona dedicada, por supuesto, a la academia, soy una persona dedicada al estudio, soy una persona dedicada a mi profesión y creo que lo hago bien, ¿no es cierto? Ese acto de honestidad intelectual, ¿no es cierto?, cuesta, demanda mucho tiempo, ¿ok? No es sencillo. Y yo lo que les pediría a ustedes es que actúen siempre con la mayor honestidad, porque los frutos que van a cosechar ustedes, ¿no es cierto?, van a ser invaluables, estoy completamente seguro. No hay nada mejor que contarles a mis hijos, ¿no es cierto?, lo que tuve que hacer para ser un profesional de alto nivel. ¿Estamos de acuerdo? Me costó mucho realmente. Y ellos valoran eso. Y tal vez por eso, o no sé si es por eso, ellos decidieron también ser universitarios como yo. ¿Ok? Hay muchas cuestiones que se aprenden y que se enseñan de manera indirecta, no directa. Yo en realidad jamás tuve en mente, ¿no es cierto?, exigirle a mis hijos, oye, no, que tienes que seguir esto, tienes que ser el primer puesto, sácate 20, ¿no? O sea, en realidad me parecía eso absurdo. Yo lo que quería que ellos busquen en realidad su perspectiva de vida, busquen su voz y busquen su camino. Yo los iba a apoyar. Como que he hecho es lo que hago ahora, ¿no? Pero en más de una oportunidad, cuando he conversado con ellos, ¿no es cierto?, me lo han dicho, yo me siento realmente conmovido por eso, que verme a mí estudiando, leyendo hasta tarde, antes de dormir, verme siempre preparándome, eh, yo a ellos los he llevado muy pequeños a mis conferencias también, porque no tenía con quién dejarlos, entonces tenía que cargar con ellos, ¿no? Y me iba con ellos a mis conferencias. Ellos estaban muy pequeñitos y es altamente probable que no entendían nada de lo que decía en ese momento, pero ellos valoraban que yo hiciera eso, ¿no? Y me veían con mucho respeto, se sentían orgullosos de su papá. Y me lo dicen hasta ahora, ¿no? Bueno, yo te he visto a ti, en realidad, papá, estudiar mucho, nos llevas a tus conferencias, y realmente eso nos motivó a estudiar una carrera, pues, profesional, ¿no es cierto? Y en realidad nos sentimos orgullosos de ti. Eso es algo que a mí me conmueve de manera enorme, ¿no? Eh, yo lo que les recomendaría, queridos cachimbos, es que no dejen de pelear nunca. ¿Saben cuándo van a estar perdidos? Eso ya te lo he dicho hace un momento. Ustedes van a estar perdidos cuando empiecen a desconfiar de ustedes. En los peores momentos de mi vida, de quien menos he desconfiado ha sido de mí mismo y de mi capacidad. Yo sabía que las dificultades iban a ser temporales, ¿no es cierto? Y la vida creo que me permitió pelear, continuar, ¿no es cierto?, seguir en la brega e ingresar
la mejor universidad pública peruana, que es San Marcos. Y formar parte de esta familia sanmarquina es algo que hasta ahora me llena de orgullo y me genera un inmenso placer y una inmensa alegría. Exactamente lo mismo podrías hacer tú, ¿no es cierto? Formar parte de esta legión sanmarquina, pero eso demanda esfuerzo. Les agradezco a todos, ¿no es cierto?, la atención estas semanas, ¿no es cierto? San Marcos te espera, no va a ser en realidad un objetivo sencillo, pero eso es lo de menos, ¿ok? Eh, esfuérzate, porque quiero verte dentro, ¿no es cierto? Y tal vez en breve conversemos acerca de lo duro que fue, pero, ¿no es cierto?, de la alegría enorme que supone formar parte de las aulas sanmarquinas. Se me cuida, éxitos en lo que venga, ¿ok? Y ya saben, siempre con el pie en alto, con la total seguridad. Se les quiere mucho, ¿ok? Y se les respeta también. Saludos aquí a la señorita tutora por habernos acompañado todas estas semanas. Le agradezco mucho también la dedicación, ¿no es cierto? Y se les espera con las puertas abiertas, jóvenes. Ustedes van a hacer historia también. Nos vemos. Cuídense.